Mi nombre es Guiomar y os voy a presentar algunas de las novedades de Maple 2019. Entonces, para empezar, bueno, suelo decir que debido a que hay tantas novedades, lo que haremos será ver las mejoras en cada tema y poner ejemplos de las novedades más importantes o que más llaman la atención. Bueno, sabe que cada vez que inicializamos Maple podemos acceder a las novedades de la nueva versión en la página de inicio. Simplemente pulsaríamos este botón de aquí, llamado What's New, y como verán, de aquí emerge un menú en el cual las novedades se separan por temas. Pues bien, nosotros hemos hecho un poco lo mismo y hemos creado nuestro propio menú. Entonces, como ya saben, Maple es un software con una capacidad matemática excepcional. Así que, como era de esperar, también ha habido mejoras en este ámbito. Voy a abrir los tres primeros temas. Entonces, estos tres. Vale. En cuanto a matemáticas avanzadas, las mejoras se han hecho en torno al cálculo de integrales. Pues lo que he hecho aquí ha sido crear un tablero con, bueno, en una columna encontramos Maple 2019 y en otra columna Maple 2018 y vamos a comparar los resultados de una misma operación para que podamos ver las mejoras que ha habido. Entonces, como ven, aquí tengo una integral, el valor absoluto de seno de x al cuadrado. Y como ven, a ver si Maple 2019 me la calcula sin problema, mientras que en Maple 2018 no me daba ningún resultado. En el siguiente ejemplo, verán que también estoy calculando una integral, pero que he puesto la opción All Solutions. Esto también es una novedad de Maple 2019, que nos permite tener mejores resultados. Como ven, en la versión 2018 teníamos una respuesta poco clara y aquí en 2019 tenemos una respuesta más clara y compacta. Otra de las mejoras ha sido el comando Simplify cuando teníamos funciones por partes. Si ven el resultado de 2018, Maple no identificaba que coseno de t cuando t es igual a pi sobre 2 es igual a 0. Ahora en 2019, como ven, sí lo identifica. Finalmente, también se han mejorado los resultados cuando se hace una transformación de integrales. Entonces, tengo que cargarla ahora. Como ven, en 2019 obtenemos un resultado explícito, mientras que en 2018 teníamos, el resultado no era explícito y todavía teníamos que hacer cálculos. Pues bien, esto es todo para matemáticas avanzadas. Vamos a pasar a root finding. De aquí solo quiero destacar una cosa, que es el comando isolate, que puede ser utilizado para aislar raíces de polinomios univariados. Antes teníamos una restricción y es que los coeficientes de las expresiones tenían que ser racionales o flotantes. Ahora ya no tienen por qué. He puesto aquí un ejemplo. Vamos a cargar el paquete. ¿Veis? Maple 2019 lo hace sin problema.
También se puede hacer con dos variables, con dos o más variables, pero seguimos teniendo la restricción de los cocientes racionales. Finalmente, para los límites de funciones con varias variables, ahora Maple 2019 puede hacer los límites de cualquier función con varias variables que sea un cociente y con valores absolutos y radicales. Bueno, aquí he puesto dos ejemplos que, perdón, que ilustran perfectamente lo que acabo de decir. Como ven, en el primero, Maple 2018 nos decía que el límite que no estaba definido, y en el segundo caso incluso no nos daba ningún resultado. Todos estos tres temas para resaltar que la capacidad de Maple 2019 es mayor a la de 2018 y que, bueno, sigue aumentando con los años. Voy a dar paso a mi compañero Álvaro. A ver. Hola, buenos días. Vamos a pasar ahora a las mejoras que nos trae Maple 2019 en resolución de ecuaciones en derivadas parciales y problemas de contorno. Y tenemos una lista de mejoras, pero bueno, ahora iremos con ellas. Lo primero que habría que destacar es que la nueva versión incorpora bastantes métodos nuevos para resolver problemas. Por ejemplo, el método de cambio lineal de variables, el método de soluciones polinomiales, superposición para EDPs lineales con más de una condición de contorno no homogénea, entre otras. Entonces, ahora veremos un problema que Maple 2018 no podía resolver. Aquí tenemos dos columnas y bueno, pues esta primera ecuación, este primera EDP lineal con una condición homogénea y tres no homogéneas no tenía solución en Maple 2018, pero si ejecutamos ahora la operación, pues sí que obtenemos un resultado. Se está cargando ahora mismo. Esto lo haremos con el comando pdsolve, donde en el primer argumento escribimos la ecuación y en el segundo ponemos las condiciones. Está tardando un poco en cargar, es una EDP un poco. Bueno, aquí tenemos el resultado. La nueva versión, además de incorporar nuevos métodos, mejora considerablemente aquellos que ya encontrábamos en versiones anteriores. Ha habido mejoras en métodos en serie para problemas de EDP de Laplace, de la solución de ecuaciones de onda o de calor con o sin fuente, resolución de problemas usando transformadas de Laplace o de Fourier. Y en el siguiente ejemplo, tampoco teníamos un resultado en Maple 2018, encontramos un problema de contorno para la ecuación de Laplace, donde las condiciones representan el interior de un cuadrante de un círculo de radio 1. Aquí en las condiciones la D1 simboliza la primera derivada de la función multivariable. Y en el comando pdsolve que hemos utilizado antes hemos añadido la opción hint, pista en inglés, bounded series R igual a 0, porque la solución que buscamos está acotada cuando R se acerca a 0. Además, bueno, tenemos una serie de suposiciones que tenemos aquí. Entonces, sin más dilación, pues ejecutamos el comando y, bueno, tenemos una solución. Otro aspecto importante que habría que mencionar de Maple 2019 es la mejora en la simplificación de respuestas. Como ha indicado Guiomar pues en el tema de las integrales y todo eso. En las ecuaciones en derivadas parciales ocurre lo mismo. Por ejemplo, aquí en este ejemplo tenemos una ecuación de onda con una fuente, donde, bueno, una vez más, la D2 significa la segunda derivada de la función multivariable. Y bueno, voy a ejecutarlo para que veáis la diferencia entre la respuesta de Maple 2019 y la respuesta de Maple 2018. Se puede ver fácilmente aquí que la solución de Maple 2018 tenía una integral sin evaluar y dos sumatorios, y sin embargo aquí pues en Maple 2019 nos da un sumatorio y la ecuación ya, o sea, la integral ya evaluada. En el próximo ejemplo se puede ver una vez más esta simplificación en los resultados. Tenemos una EDP en la que una de las condiciones, pues x es igual a infinito, está aquí. Y
Bueno, simplemente quería mostraros que un ejemplo más de la simplificación. Aquí lo tenemos. Bastante más simple, como podéis ver, que la solución que da Maple 2018. Bueno, Maple ha mejorado también su capacidad para resolver problemas con 3 variables. Por ejemplo, aquí tenemos una EDP de tipo Schrödinger en 2 dimensiones con la constante de Planck. Esto no tenía solución en Maple 2018 y ahora si le damos a ejecutar, pues obtendremos la solución, como podéis, correcta. La nueva versión también nos ofrece la posibilidad de especificar qué métodos queremos que sean utilizados o excluidos a la hora de resolver los problemas, utilizando la acción method en el comando pdsolve. Los nombres de todos los métodos disponibles están en la lista pdsolve bc methods, esta que tengo aquí, de manera que, por ejemplo, si quiero saber pues los métodos para EDPs de primer orden, simplemente añadiré a la lista el elemento 1 y obtengo todos los métodos. Puedo, pues para EDPs de segundo orden, lo mismo. Algunos incluso tienen submétodos. Por ejemplo, si escribo it, que es un método para EDPs de segundo grado, pues obtengo los submétodos. El hecho de poder elegir el método sirve, pues, por ejemplo, para saber si un método determinado puede resolver una EDP, que es algo que muchas veces como estudiantes nos preguntamos. Y, por ejemplo, vamos a probar si el método de Fourier puede resolver la siguiente EDP, esa que tenemos aquí. Para ello, añadiremos al comando la opción method igual a Fourier. ¿Sí? Y ahora le damos a ejecutar. Y bueno, vemos que tenemos la solución. Bueno, vamos a pasar ahora a la siguiente sección con mi compañera Guiomar. Hola de nuevo. Bueno, pues ahora vamos a ver una parte más teórica de las matemáticas, como es la teoría de grafos y la teoría de grupos. Voy a abrir esto, perfecto. Entonces, en teoría de grafos es un paquete de Maple que sirve para crear, dibujar y manipular gráficos. También podemos probar las propiedades de ciertos gráficos con este paquete. Entonces, voy a cargar el paquete un momento. Aquí tenéis una lista de los nuevos comandos Perdón, un momento. Bueno, aquí tenéis una lista de los nuevos comandos de Maple 2019 en el paquete Graph Theory. Como veis, pues está la cobertura de vértice, la cobertura de vértices mínimas. Estos dos últimos son dos comandos para crear gráficos aleatorios con la propiedad de Barabasi y Albert o Wasserstoff Graph. No me voy a detener aquí porque son muy simples de utilizar. Simplemente cargamos el paquete y empezamos a utilizarlos. Lo que más me interesa ver aquí y lo que más llama la atención de este paquete son las nuevas opciones de visualización. Maple 2019 tiene muchas más opciones para visualizar los gráficos, lo que hace que también sea más fácil trabajar con ellos. Entonces, aquí voy a dibujar este gráfico y como veis hay una opción que se llama Style Sheet que nos permite modificar el grosor del eje, el color, la posición de la flecha, por ejemplo. Aquí en la posición de la flecha tengo puesto 0,2. Si lo cambio a 0,5, la posición de la flecha cambia. También podemos cambiar el tamaño de la flecha. Bueno, prácticamente todo. Podemos personalizar nuestros gráficos totalmente. También incluye más formas para personalizar estos gráficos. De nuevo, si escribimos dibujar gráfico, draw graph, nuestro gráfico, cogemos el style sheet y cogemos vertex shape y, por ejemplo, ponemos un hexágono, como veis nos aparece esta opción donde los vértices ahora son hexágonos. Si quisiéramos solo cambiar un vértice, también hay un comando nuevo para ello, se llama highlight vertex. Entonces pondríamos, como está aquí indicado, highlight vertex, el nombre de nuestro gráfico, el número de nuestro eje, de nuestro vértice
que es el que aparece en el gráfico, la opción Style Sheet como antes y la forma que querríamos para nuestro gráfico. Simplemente después haríamos dibujar gráfico y nos aparecería. Entonces, ¿por qué esto es interesante? Bueno, porque hay muchas más formas, porque es mucho más fácil de visualizar. De la misma manera podemos cambiar el tamaño de un vértice, perdón, de un vértice y no de otro, y tener distintos vértices si queremos resaltarlos. También existe el mismo comando para los ejes. Como veis, simplemente es Highlight Edges. Funciona de la misma manera, solo tenemos que indicar el eje de qué vértice a qué vértice va, de aquí en este caso del 1 al 2. Y pues eso. Otra cosa que también es una novedad de Maple es que ahora cuando trabajamos con árboles que, por ejemplo, tienen muchos vértices, muchos vértices y muchos ejes, ahora el número del eje aparece de forma emergente. Esto puede ser muy interesante cuando trabajamos con árboles y tenemos un gran número de ejes. Entonces vamos a pasar, una última cosa para enseñarles lo maravilloso que es Maple para trabajar con gráficos, es que ha incluido 10 gráficos nuevos, en los cuales, estos son los nombres, no los voy a citar todos, en el paquete Special Graphs, pero solo para que se den cuenta de la capacidad que tiene, hay algunos que tienen hasta 3.465 ejes. Es decir, que hay gráficos de todo tipo y algunos bastante avanzados. Entonces, vamos a pasar a teoría de grupos. En cuanto a teoría de grupos, existen casi 60 comandos nuevos o actualizados. También hay dos bases de datos de grupos nuevas y mejoradas. Y, mejoradas hay otras dos. Y también hay mejoras en el rendimiento. Antes de nada, voy a decir que ahora en Maple se pueden hacer los de Standoff y los mapas de Belgi. Esto es una cosa muy específica, así que no me voy a parar en ello. Estos son los dos comandos con los que podemos calcular los de Standoff y encontrar los correspondientes mapas de Belgi, pero bueno, eso lo dejo a su cargo si les interesa. En cuanto a los nuevos comandos, lo que vamos a hacer es que voy a coger el grupo de Frobenius y voy a poner ejemplos de lo que se puede hacer en Maple con un grupo, en este caso los grupos que tienen la propiedad de Frobenius, pero que sepan que todos los comandos que vamos a ver existen para los grupos hamiltonianos y también para los abelianos, cíclicos, etc. Entonces, en cuanto a los grupos de Frobenius, les he dejado aquí una definición por si no saben lo que es. Existen 4 comandos nuevos. Por ejemplo, isFrobenius groups e isFrobenius perm group. Esto permite saber si un grupo es de Frobenius o no. Ahora pondremos un ejemplo. El segundo comando, Frobenius group, nos permite encontrar el grupo de Frobenius de orden n y en la posición d de la base de datos. Más adelante veremos una aplicación para esto. Num Frobenius groups nos dice el número de grupos de orden n y el número de grupos de Frobenius de orden n que existen. Y all Frobenius groups como output nos pone todos los grupos de Frobenius de orden n. Entonces aquí he puesto un ejemplo de cómo se utilizan estos comandos. Como ven, isFrobenius group, pues el Edward group de orden 5 lo es, así que me pone verdadero. El Quaternion group no lo es. Uy, me cargó el paquete, perdón. El Quaternion group no lo es, luego me sale false. Y aquí en el último, all Frobenius groups, pues imagínense que quiero encontrar todos los grupos de Frobenius de orden 18, pues aquí los tenemos, me los saca en forma de permutación. Esto hace que, esto es un ejemplo y con los grupos que tienen la propiedad de ser de Frobenius. Pero esto se puede, como ya he dicho, se puede hacer con los hamiltonianos y mucho más. Aquí están los comandos y son exactamente los mismos. Otra manera nueva de probar las propiedades de los grupos en Maple 2019 es este comando de isCyclic number, isAbelian number, etc., que nos dice si todos los grupos
de un orden dado son de un tipo. Por ejemplo, sabemos que todos los grupos abelianos de orden menor a 6 son, o sea, todos los grupos de orden menor a 6 son abelianos. Por eso nos pone true. De la misma manera, se complementan a todos esos comandos que ya existían en Maple, que decían, por ejemplo, que nos permitían verificar la propiedad de un grupo, pero uno a uno. Finalmente, me gustaría enseñarles las bases de datos en este paquete. Entonces, las bases de datos que han sido actualizadas, bueno, creadas han sido la de Frobenius Groups y la de grupos perfectos. Las dos que han sido mejoradas han sido la de Small Groups, pues para grupos de un orden menor a 511 y para grupos transitivos. Para que se den cuenta de la cantidad de grupos y de lo fácil que es encontrar la propiedad de un grupo en Maple, he puesto este comando que nos saca el número de grupos que hay solo en la base de Frobenius, que no son los más conocidos. Y como ven, hay 8.680 grupos en esta base de datos. Este comando, que también es nuevo, funciona de la siguiente manera. Lo que queremos es encontrar un grupo de Frobenius que, por ejemplo, en este caso, sea de orden menor a 50 y tenga como propiedad que además sea resoluble. Bueno, pues aquí Maple me saca una lista. El primer número indica el orden del grupo y el segundo número el orden en la base de datos. Como ya les he dicho antes, podemos encontrar este grupo gracias a este comando. Frobenius Group en este caso, pero podría ser Hamiltonian Group, Cyclic Group, el orden y el número en la base de datos. Le damos clic, aquí tendríamos nuestro grupo. Y bueno, eso es todo lo que tengo que decir de teoría de grupos y de Graph Theory. Como ven, Maple hace muy fácil trabajar con esta parte de las matemáticas que es tan abstracta, sobre todo probar las propiedades de los grupos. Le doy paso a mi compañero Álvaro. Vale, bueno, ¿puedes saber? Perdona Álvaro, no te oímos. ¿Álvaro? Bueno, pasa tú sin nadie más. Hola, ahora sí que te escuchamos. Vale, hola. Hola Álvaro. Perdona. Hola de nuevo, vamos a pasar ahora a las mejoras en estadística y análisis de datos. Bueno, Maple nos trae bastantes novedades. Como podéis ver, tenemos 3 nuevos comandos: list, string, squares, uTrend y difference. Además, tienen mejoras en comandos como biplot, data summary y frequency table. Y tenemos una nueva herramienta que se llama correlograma, que explicaré más adelante. Bueno, el más importante de los 3 ejemplos, o sea, de los 3 comandos nuevos es list, string, squares. En el siguiente ejemplo veremos cómo funciona el comando. Y lo primero que debemos hacer, como podéis ver, es cargar el paquete with statistics. Y bueno, pues aquí encontramos una muestra de 1000 puntos, donde la variable independiente x tiene valores uniformemente distribuidos entre 0 y 10. Además, tenemos una variable dependiente y, que es una función lineal de la variable independiente, más un ruido, que no es más que una muestra que se genera a partir de una distribución de probabilidad conocida por tener valores atípicos, que es la distribución de Cauchy. Y veis que aquí, pues en la variable dependiente, añadimos la recta al ruido. Entonces, voy a mostrar una gráfica para que visualicéis los datos.
Y bueno, si deseamos calcular la regresión lineal de mínimos cuadrados, lo que haremos será utilizar el comando fit, como tenemos aquí, y después calcularemos la desviación de ese modelo lineal que hemos calculado con el comando fit, restando los coeficientes con la diferencia de coeficientes entre la función lineal generada por el comando fit y la de la variable independiente sin ruido. Es decir, el comando menos 5 que tenemos aquí, eso elevado al cuadrado, más el comando menos 10. El 1 y el 0 que tenemos aquí, al final de los paréntesis, indica la posición del coeficiente. En este caso, el 1 sería la pendiente, 5, y en este caso 0 sería el punto de corte, que sería 10. Bueno, pues aquí hemos obtenido, como podéis ver, un resultado de 2,86 y esto se puede mejorar considerablemente calculando la regresión de mínimos cuadrados recortados con el comando leastStringSquares. Es lo que he usado aquí. Aquí hemos generado la recta y bueno, calculamos la desviación con el mismo método que he utilizado antes para la regresión lineal y vemos que tenemos un resultado mucho más bajo que el anterior. El hecho de que este número sea más bajo indica que la regresión de mínimos cuadrados recortados se acerca mucho más que la regresión lineal a la línea verdadera sin ruido. Para visualizar estos resultados, pues vamos a mostrar una gráfica que tenemos aquí. Y bueno, podemos ver que la regresión lineal de mínimos cuadrados está mucho más desviada que la regresión de mínimos cuadrados recortados. Pasamos ahora al siguiente ejemplo para ver cómo funciona el comando dtrend. Como su propio nombre indica, la función de este comando es eliminar cualquier tendencia de un conjunto de datos. Aquí hemos generado un conjunto de datos. Voy a ejecutar todo. El conjunto de datos es una matriz. Y además lo que hacemos es un modelo lineal con el comando linearFit. Y bueno, podemos ver que la tendencia es al alza, como podéis ver por la ecuación. Y bueno, básicamente el comando dtrend lo que hace es eliminar cualquier tendencia del conjunto de datos. Entonces aplicamos el comando dtrend al conjunto de datos que hemos escrito aquí. Y bueno, he mostrado los resultados en esta gráfica que tenemos aquí. Esta es la gráfica original con los puntos originales y este es lo que pasa después de utilizar el comando dtrend. Vamos a ver otro ejemplo, esta vez del comando difference, que bueno, simplemente evalúa la resta entre un elemento y el elemento anterior en un conjunto de datos. Por ejemplo, aquí bueno, hemos generado una lista de datos con una secuencia y bueno, vemos que utilizando el comando difference, pues tenemos el elemento menos el elemento anterior y 100 menos 81 pues nos da 19, 81 menos 64 nos da 17, etc. Por último, vamos a ver la nueva herramienta llamada el correlograma. Este nuevo comando calcula las autocorrelaciones de un conjunto de datos de un archivo, en este caso llamado sunspots, que he importado con el comando import. Y si le damos a ejecutar, vemos que nos muestra el resultado en un gráfico de barras. Abajo de la gráfica nos muestra cuántas barras están fuera de las bandas de más de 2, 3 y 4 desviaciones estándar respectivamente. En este caso, pues por ejemplo, hay 6 que están fuera del 99,99%. Y bueno, en las líneas rojas indican las bandas de confianza del 95%, tanto superior como inferior de una distribución normal. Vamos a pasar ahora a mi compañera Guiomar. Hola. Bueno, pues vamos a ver dos últimos temas conmigo, que van a ser señales y procesamiento de imágenes y programación. En cuanto a procesamiento de imágenes y señales, hay bastantes mejoras.
Básicamente las podemos dividir en dos. En las mejoras del paquete Signal Processing, que bueno, están generar periogramas de datos muestreados en intervalos de tiempo regulares, encontrar los picos y valles de un conjunto de datos, especificar la superposición al generar un espectrograma, que antes era siempre al 50%, y calcular el cepstrum real, cepstrum complejo y complejo inverso de una señal. En cuanto al otro paquete, que es el de Image Tools, que correspondería al procesamiento de imágenes, bueno, la novedad que hay estas tres novedades que ven aquí. La novedad a destacar y de la que veremos un ejemplo es esta, que es aplicar una máscara de convolución para la detección de bordes de una imagen. Entonces, he decidido coger un ejemplo que a mí me llamó mucho la atención, que es en cuanto al comando real cepstrum. Este comando nos va a permitir calcular el eco, bueno, encontrar el eco de una señal y luego aplicaremos un filtro IIR para eliminar este eco. Todo esto para mostrarles que Maple es mucho más que un software matemático y que podemos hacer muchas más cosas. Entonces, aquí les he dejado una definición de lo que es el cepstrum y, bueno, como curiosidad, exactamente fue desarrollado para caracterizar los ecos de las zonas tectónicas que provenían de terremotos y explosiones. Vamos a empezar. Entonces, voy a cargar el paquete. Aquí tengo mi... Un momento. Aquí tengo... bueno, a ver, es que quiero ver si pueden escuchar el audio. Bueno, ahí lo escuchan, ¿no? Entonces, perfecto. Entonces, bueno, este es el audio que vamos a encontrar el eco. Entonces, aquí tengo un vector de tiempos. No me voy a parar en esto, todo esto son pasos preliminares. Aquí, vamos a utilizar el comando real cepstrum para identificar el inicio del eco. Entonces, ponemos C igual real cepstrum eco audio y lo que hacemos es generar un gráfico. Cuando generamos este gráfico, este primer pico es lo que nos indica dónde está el eco. Bueno, pues bien, una vez sabemos esto, podemos generar un límite y encontrar en qué punto exactamente está el eco. En este caso, el pico ocurre en un índice de 9042. Utilizamos esta información para atenuar el eco con un filtro IIR. No me voy a parar en las especificaciones porque solo quiero que vean la capacidad de Maple en este sentido. Pero ahora verán que cuando aplicamos el filtro, el audio suena de manera totalmente diferente. ¿Lo escuchan bien? Perfecto. Entonces, para que se hagan una idea de lo que hemos hecho y la capacidad de Maple, este ha sido el resultado. En negro tenemos nuestra señal con el eco reducido y en verde nuestra señal con eco. Entonces, bueno, esto es un ejemplo para que vean lo específicos que son ahora los comandos de Maple y las posibilidades que ofrecen paquetes como este. Finalmente, voy a poner un ejemplo de procesamiento de imágenes, que sería el de detección de ejes. Entonces, voy a cargar el paquete Image Tools. Aquí he cargado esta imagen. Y bueno, aquí en estos dos ejemplos hemos aplicado dos máscaras, la de Sobel y la de Prewitt. Como ven, el comando no tiene ningún misterio. Ponemos Edge de Text, la imagen y el método que queremos utilizar. Lo cargamos. Y bueno, como ven, el segundo da un mejor resultado que el primero. Lo que quiero venir a decir con este comando es que la detección de ejes es ahora es algo bastante novedoso y que está bastante de moda porque se utiliza tanto en conducción automática como reconocimiento facial. ¿Qué quiero decir con esto? Que Maple, además de ser un software matemático, está actualizado y sigue de cerca lo que se va haciendo en ciencias en el resto de, bueno, globalmente. Entonces, vamos a pasar a programación, el último tema que verán conmigo.
Entonces, Maple incluye mejoras en programación tanto en el lenguaje de Maple, que verán que hace de este lenguaje que sea un lenguaje mucho más versátil y a la vez mucho más cómodo. Y luego también han añadido nuevos comandos para la manipulación de estructura de datos. En cuanto al lenguaje de Maple, estas son las novedades. Ahora podemos utilizar dos variables en un for loop. Vamos a ver el primer ejemplo. Dos variables en un for loop. Entonces, aquí he puesto un ejemplo. ¿Para qué puede servir lo de las dos variables en un for loop? Pues, por ejemplo, para iterar sobre una matriz y a la vez dejar el índice. Entonces, aquí tengo mi matriz e imagínense que quiero cambiar los valores que están negativos a positivos. Bueno, pues aquí tengo un for loop que lo haría con dos variables, la de índice y la de valor. Y lo que haría, esta es la función, si la variable es menor a 0, entonces, si el valor es menor a 0, entonces el valor de R con este índice se cambiaría a menos el valor para ponerlo en positivo. Y obtenemos este resultado. Para que vean cómo funciona y cómo podemos guardar el índice de una matriz, voy a añadir aquí print int y como ven, ahora podemos seguir el índice de la matriz y cómo un if o un bucle itera sobre la matriz. Pues va 1, 1, que es el 32, 2, 1, menos 74, 3, 1, menos 4. Otra de las novedades que están en el lenguaje es el uso de asignaciones, sentencias if, sentencias de pruebas y bucles en expresiones. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora Maple es mucho más fácil de utilizar en el sentido que no tenemos que asignar un valor a una variable antes de utilizarla. En este caso se ve muy claramente. Tenemos un if statement y aquí tenemos x, pero aquí la inversa de x le hemos asignado el valor 1 sobre x dentro del bucle, o sea, dentro del if statement. Y no tenemos ningún problema. También se puede hacer dentro de un bucle. Pues por ejemplo aquí do y until y aquí hemos asignado un valor ahí, un valor nuevo. Bueno, lo único que hay que decir aquí es que el uso de asignación se tiene que escribir entre paréntesis. También se puede hacer a la inversa dentro de asignaciones. Por ejemplo aquí, en este ejemplo aquí, sin square, lo que hemos hecho es que nuestra asignación es un if statement. Le estamos asignando el valor a esta variable sin square con un if statement. Otra cosa muy novedosa en Maple 2019 es que ahora podemos utilizar los operadores de incremento, decremento y asignación del estilo C. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo aquí tengo n igual a 100, no tengo que poner n igual n más 1, sino que directamente podemos utilizar el característico n más igual 1 de C o también el más n. Una curiosidad de Maple es que el más o el menos, los operadores, se pueden utilizar tanto antes como después del valor que queremos aumentar. En este caso, por ejemplo, es lo que hemos hecho. Aquí, en el caso de A, el más está delante de n. Hay una pequeña diferencia. Vemos que aquí A tiene el mismo valor que n. En cambio, B, que es igual a n y más detrás, pues vemos que n ha aumentado de valor, pero B registra el antiguo valor de n. Finalmente, en cuanto a otra novedad del lenguaje de Maple, son los strings, que ahora pueden modificarse para ser mutables. Antes sabíamos que los strings en Maple no eran mutables, lo que hacía que fuera difícil trabajar con ello, pero ahora sí que lo son. Ahora Maple permite que los strings se representen como matrices de números enteros. ¿Qué quiere decir esto? Yo ahora puedo definir un array, como este que tenemos aquí, S, con un tipo,
el cual las entradas sean números enteros unidimensionales. Y podremos añadir strings, sin preocuparnos por ninguna restricción, es decir, sin preocuparnos de que no son mutables. Entonces, por ejemplo, aquí he puesto hello. Aquí, con coma igual, puedo añadir la palabra word. Seguimos perfectamente. O sea, simplemente con utilizar la función array, ahora podemos ir añadiendo nuestros strings. Lo único que nos aparecerán en formato de números. Y bueno, finalmente, aquí he hecho toda una frase. Podremos sacar el output de nuestro string como lo que es un string. Entonces, esto es una novedad muy curiosa porque nos permite trabajar con los strings, que antes eran algo que era difícil de juntar y demás porque no eran mutables, de una manera mucho más dinámica y mucho más fácil. Finalmente, voy a mencionar los nuevos comandos para la estructura de datos, que son partition, remove y reverse. Como su nombre lo indica, los tres primeros forman parte del paquete ArrayTools y, como su nombre indica, sirven para particionar, eliminar y revertir las entradas de un array. Entonces, un ejemplo, pues remove. Tenemos aquí el array A. Queremos quitar la tercera entrada. Perdón, no he cargado el paquete. Queremos remove la tercera entrada y ya está, y lo hemos hecho sin ningún problema. Son comandos que son muy fáciles de utilizar y que no tienen más misterio alguno. Bueno, pues aquí todo por mi parte. Vamos a pasar al último tema con Álvaro. Hola de nuevo, ¿se me escucha bien? Vale, bueno, pues vamos a pasar ahora a las novedades que trae Maple en física y en tensores. Bueno, una de las principales mejoras es que ahora podremos usar la ecuación, o sea, la notación de Dirac para evaluar productos tensoriales de espacios de Hilbert. Estos productos son muy relevantes en multitud de situaciones en la mecánica cuántica, en particular en el fenómeno del entrelazamiento cuántico. Y vamos a cargar el paquete physics. Entonces, en este primer ejemplo vamos a escribir dos espacios de Hilbert disjuntos con el operador A actuando en uno y el operador B actuando en el otro. Esto lo haremos con el comando setup y la nueva opción Hilbert Spaces. Veis que pone disjointed spaces, es decir, son dos espacios disjuntos. En versiones anteriores todos los operadores actuaban en el mismo espacio de Hilbert, pero como podéis ver ahora, pues tenemos la opción de escribir dos espacios de Hilbert distintos. Aquí, pues en este ejemplo, hemos evaluado el producto tensorial de dos Kets y abajo el producto de dos operadores. Y en este caso, como están operando en distintos espacios de Hilbert, pues tenemos esta nueva notación de la crucecita, una X. Y bueno, si por ejemplo quisiéramos aquí añadir otro operador y cambiáramos esto por la C, vemos que ya no nos aparece la crucecita porque es un producto de operadores que actúan en el mismo espacio de Hilbert. Bueno, si deseamos hacer la proyección del producto de Kets, usaremos el comando dagger, como podéis ver aquí. Esta etiqueta hace referencia a este resultado de aquí y bueno, obtenemos la proyección. Además, como se ha podido observar, el orden de los espacios de Hilbert en el producto tensorial se preserva. Es decir, los brass y los kets del primer espacio siempre aparecen antes que los brass o los kets del segundo espacio.
Este respeto por el orden es una mejora de Maple 2019 que nos permite ocultar la letra de los brass o de los gets sin crear ambigüedad, utilizando el nuevo comando hide_get_level que tenemos aquí, que es una opción de setup. Por defecto no estará activado, así que tendremos que poner hide_get_level equal true y bueno, pues tendríamos que reejecutar todo. Y bueno, en este caso se me ha olvidado quitar este operador y ahora debería funcionar bien. Si le damos al signo de exclamación, tengo aquí un pequeño problema. Vamos a pasar al siguiente ejemplo. Bueno, con la introducción de espacios de Hilbert disjuntos, Maple 2019 nos permite representar estados cuánticos entrelazados de una manera simple como haríamos con papel y con lápiz. En el siguiente ejemplo generamos dos espacios de Hilbert con el comando setup, de nuevo. Y bueno, en este caso, C actúa en el producto tensorial de los espacios donde A y B actúan. Por lo tanto, el estado C se puede escribir como, bueno, en la siguiente forma, con dos sumatorios. Y en este caso, la matriz M es una matriz de coeficientes complejos. Y para determinar si C es un estado entrelazado, simplemente tendríamos que calcular el rango de la matriz M. Si este es mayor que 1, entonces se estará dando el fenómeno de entrelazamiento cuántico. El rango de la matriz se puede calcular fácilmente con el paquete linear algebra y el comando rank. Además, la nueva versión reconoce las propiedades de los estados coherentes, que son fundamentales para la mecánica cuántica. Y bueno, aquí en este ejemplo hemos creado un operador cuántico, el operador cuántico A, y con sus correspondientes operadores de aniquilación y de creación, también conocidos como de subida y de bajada, o los comandos annihilation y creation. Bueno, simplemente quería mostrar que se pueden hacer distintas operaciones con estas. Por ejemplo, aquí evaluamos el producto interno de los dos estados y aquí evaluamos el caso específico en el que alfa es igual a beta, que bueno, no es más que una normalización y evidentemente pues nos da un resultado de 1. Además de esto tenemos un nuevo comando, el comando sortProducts, cuya función es, pues, básicamente lo que hace es que recibe una expresión que contiene productos y ordena los operandos de estos productos según el orden establecido en el segundo argumento. Vamos a cargarlo. Entonces, lo bueno de este comando es que tiene en cuenta cualquier conjunto de reglas algebraicas configuradas con el comando Z. En este ejemplo, pues tenemos un producto conmutativo de A, B, C y D. Y bueno, pues con el comando sortProducts hemos decidido que vamos a invertir el orden de C y B, como podemos ver aquí, A, C, B y D. También podemos mover este elemento C y B, a la izquierda con la opción to the left. Y bueno, vemos que aquí tenemos este resultado. Bueno, aparte de estas mejoras, ha habido una simplificación en general en tensores, en matrices de Pauli y de Dirac y en el delta de Kronecker. En Maple 2019 la delta de Kronecker ya no es reconocido por defecto como un tensor para evitar una serie de ambigüedades en la notación, pero podemos configurar el programa para que sea reconocido como tal siempre que queramos. También las matrices de Dirac y de Pauli son ahora reconocidas como cuadrivectores, de manera que podemos usar todo tipo de comandos que usábamos para tensores. Y por último, se ha mejorado considerablemente la simplificación de expresiones tensoriales gracias a la implantación de un nuevo algoritmo. Bueno, pues simplifica bastante todo. No tenemos mucho tiempo para mostrarlo ahora, pero gracias a que contamos con más documentación disponible, pues el usuario puede perfectamente mirar estas novedades por su cuenta.
El hecho de que haya más documentación disponible es muy relevante porque, bueno, contamos con muchísima información. Tenemos, por ejemplo, 3 nuevas fuentes, el Physics Updates, que agrupa en un solo documento todas las mejoras que ha habido en Maple relacionadas con física ordenadas por años. También la Complete Guide for Tensor Computing Physics y un mini curso llamado Computer Algebra for Physicists, donde se enseña todo lo relacionado con el paquete de Physics. Por último, me gustaría mencionar también, que vamos un poco cortos de tiempo, que ha habido novedades en otras áreas, por ejemplo, en pues, el interfaz hay, para nueva versión es posible exportar gráficos en formato SVG, gráficos vectoriales escalables. La configuración de las paletas ha cambiado también. Ahora vemos que las unidades están ordenadas por magnitudes físicas. La versión anterior estaba dividida en sistema imperial y sistema métrico y sistema internacional, perdón. Y bueno, podemos además también arrastrar pues podemos añadir a nuestra paleta de favoritos todo lo que queramos. Además, bueno, el comando interface tiene nuevas opciones para modificar el formato del output. Y bueno, tenemos también un nuevo add-on en química cuántica. El nuevo add-on nos permite definir moléculas a partir de una base de datos de más de 96 millones de moléculas, analizar energías moleculares y propiedades a partir de gráficos en 2D y 3D. Además, permite generar animaciones, entre otras cosas. Por último, quería finalizar pues explicando un poco las novedades que ha habido en recursos para la docencia. Ha habido muchísimos comandos nuevos, entre ellos pues mejoras en el paquete de estudiantes Numerical Analysis. Y bueno, la nueva versión pues trae consigo más aplicaciones interactivas, las llamadas Math Apps. Además podemos generar tablas de problemas para examinar a los alumnos en diversas áreas como cálculo, álgebra, factorización, entre otras cosas. Pero además los parámetros de cada problema se generan aleatoriamente, permitiendo así que cada vez que un alumno abra el programa pues tenga ejercicios nuevos. De todas maneras, veremos este tema, el tema de recursos para la docencia, con más detenimiento en un webinar que sacaremos en las próximas semanas. Y bueno, pues eso es todo por nuestra parte. Espero que les haya servido de ayuda y le paso el micrófono a mi compañero Antonio.